¿Qué es la Unión Europea? Es una asociación económica y política única en el mundo. Contiene 27 países. Su capital es Bruselas, ya que ahí vive la mayoría de funcionarios y responsables de la Unión Europea. La Unión Europea cuenta con moneda única, himno, bandera y el Día de Europa que se celebra el 9 de mayo. ¿De dónde viene la Unión Europea? La Unión Europea fue creada a partir de que los grandes líderes europeos pensaron en la necesidad de crear algo parecido a un club de los países europeos para no provocar otra guerra en Europa, ya que generalmente había conflictos entre países vecinos, lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo empezó la Unión Europea? La Unión Europea comenzó en 1951 con el nombre de SECA, el Tratado de París, y contenía 6 países y su función era la compra y venta de carbón y acero, materiales que eran necesarios para la guerra. Y luego, en 1957, se creó el CEE con el Tratado de Roma. Países con más autoridad en la Unión Europea. En todo club hay miembros que mandan más que otros. En la Unión Europea está el bloque de los 6 fundadores, que son Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Francia e Italia. O los 7 del sur, que son Francia, Italia, España, Malta, Chipre, Portugal y Grecia. En la Unión Europea, los países que más influyen son Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y España. ¿Para qué sirve la Unión Europea? La Unión Europea impulsa un espacio común de justicia y asuntos de interior, multiplicando la eficacia de sus estados en temas como la lucha contra el terrorismo. También sirve para el comercio, mantener la paz y tomar decisiones en conjunto. El lema de datos importantes de la Unión Europea. No tiene presidente, pero sí presidente del Consejo Europeo, ya que no le pueden dar ese nombre, pero el presidente del Consejo Europeo es como el que manda. El lema de la Unión Europea es unida en la diversidad. La Unión Europea también impulsa 4 libertades. 1. Servicios. 2. Mercancía. 3. Ciudadanía. 4. Capitales. Estas son las fechas importantes dentro de la Unión Europea. En 1951, la creación del SECA. En 1957, la creación del CEE son las más importantes dentro de la Unión Europea. Y aquí ya se están agregando más países para la Unión Europea. Aquí las primeras elecciones. En el 81 entró Grecia. En el 85 fue el Tratado de Schengen. En 1986 entraron España y Portugal. En 1990 entra Alemania unificada, porque solamente estaba una parte de Alemania, pero cuando se tiró el muro de Berlín ya entró Alemania totalmente unificada. En 1992 se firmó un tratado para que todos tengan servicios, mercancías, ciudadanía y capitales, que son las 4 libertades en la Unión Europea. En 1992 se crea la Unión Europea oficialmente ya con ese nombre. En 1995 entró Austria, Suecia y Finlandia. En 1997 fue el Tratado de Ámsterdam, en 2001 el Tratado de Niza. En 2002 entró el vigor del euro, por lo cual todos los países que entren a la Unión Europea o que estaban en la Unión Europea, su moneda es el euro. En 2004 entra la mayor cantidad de países, que son 10. Entra Polonia, Hungría, Malta, Chipre, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Estonia y Letonia. Estos países entraron para que la mano de obra fuera más barata. En 2007 entra Bulgaria y Rumania. Ese mismo año, en 2007, se cerró el Tratado de Lisboa. En 2013 fue el Tratado de Estabilidad. En 2013 se unió a la Unión Europea el último miembro, que fue, bueno, hasta ahora el último miembro, que es Croacia, y en 2016 salió Reino Unido. Línea del tiempo de la Unión Europea. En esta línea del tiempo voy a explicar más a fondo las fechas importantes en la Unión Europea. Se crea en 1951 la Comunidad Europea del Carbón y del Acero con el Tratado de París.
gracias a la necesidad de crear un tipo club para no provocar más guerras, algo que ya había comentado. Ya para no provocar más guerras se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 2. En 1957 se crea la Comunidad Económica Europea en vez del SECA, con el Tratado de Roma, cuando se agregaron más países. Después, en 1973, ingresa Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. Ingresaron no como los países que se agregaron en 1957. Aquí se agregaron con un tratado y ya, no hubo ningún cambio de nombre ni nada. Luego, 6 años después, en 1979, fueron las primeras elecciones del Parlamento Europeo. Aquí eligieron algunas cosas dentro de la Unión Europea. En ese tiempo, el CEE. En 1985 se firmó el Tratado de Schengen. Luego, en 1986, ingresaron España y Portugal. Y 6 años después, en 1992, se crea oficialmente la Unión Europea con el Tratado de Maastricht. En ese momento, el CEE cambió de nombre y ahora es la Unión Europea. En 2002, esta sí es una fecha muy importante, entró el vigor del euro. Esto quiere decir que la moneda oficial en la Unión Europea era el euro. Luego, en 2007 se firma el Tratado de Lisboa. En 2016 sale el Reino Unido de la Unión Europea. Entre 2007 y 2016, en 2013 entró Croacia y también se firmó el Tratado de Estabilidad. Nos vemos en el álbum fotográfico. Álbum de la Unión Europea. En este álbum voy a mostrar en foto también las fechas importantes. Aquí están las dos fechas más importantes, ¿ok? El Tratado de París, con el que se creó el SECA, que ya lo había mencionado, y aquí está en el momento exacto cuando acababan de crear el SECA y pues digamos que estaban felices porque pensaban que esto iba a evitar otra guerra. Y pues sí, sí evitó otra guerra. Luego, en 1957, aquí está el Tratado de Roma y la creación del CEE. En este año entraron otros países y por eso se cambió el nombre a CEE, porque ya no solamente eran 6 países los que estaban ahí, ya eran más. Entonces, como ya había más países de Europa, le hicieron cambiar el nombre a Comunidad Económica Europea, porque sus economías iban a incrementar, por eso fue ese nombre. Aquí ingresaron Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, que más adelante Reino Unido va a decir yo de aquí no soy y se va a salir de la Unión Europea. Aquí están sus banderas, ¿no? Lo normal. En 1979, 6 años después, fueron las primeras elecciones directas del Parlamento Europeo. Y aquí se ve claramente cómo hay una señora, otra señora y 2 señores votando. Y aquí pues votabas en las elecciones, ¿no? Del Parlamento Europeo. Luego aquí se firmó el Tratado de Schengen. Aquí se ve cómo están firmando, todo bien, el tratado, viendo que hubiera testigos por si pasaba algo malo, que no pasó nada. Aquí ingresan España y Portugal. En 1986 ingresan España y Portugal. Y aquí viene otra fecha también muy importante. Se crea la Unión Europea con el Tratado de Maastricht. Aquí, en este punto, antes se había agregado otro país. Entonces, como ya eran muchos países o bastantes países en Europa que se habían creado y estaba yéndoles bien con este club, por así decirlo, pues le pusieron la Unión Europea porque era Europa unida para que sus economías progresaran. En 2002, 10 años después, entró el vigor del euro. Esto quiere decir que la moneda oficial en la Unión Europea es el euro. Igual que tienen una bandera, que es esta, que tienen un día, que fue el 9 de mayo, y que tienen un himno.
Y aquí también es una fecha sumamente importante, ya que es muy reciente y que ha causado polémica, y fue que Reino Unido salió de la Unión Europea. Y esta es mi opinión. Yo creo que la Unión Europea tuvo tal vez un comienzo difícil como cualquier institución, pero creo que tuvo éxito porque fue creada para que los países pudieran hacer negocios en paz para no generar otra guerra europea. Y eso es muy bueno, para que ya no haya más muertes y destrucción, porque acabando la Segunda Guerra Mundial, los países estaban devastados, en especial los países perdedores que fueron Alemania, Italia, que iban por ahí, ¿no? Entonces se creó esto para evitar otra vez que pasara eso y más muerte y economías destruidas. Entonces, por eso Alemania entró a ese club que fue el SECA en 1951, porque era el más devastado en la acabando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vio la oportunidad, la tomó y pues ahora es lo que es, aunque todavía ahí no era Alemania entera, hasta que se agregó en 1992 ya unificada cuando se tiró el muro de Berlín. Adiós.